están? Mi nombre es José Mario Asalde. Eh, Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Gracias por seguirnos. El día de hoy no voy a hacer una entrevista, como los tengo acostumbrados. Espero que no se estén aburriendo con mis entrevistas. Trato de hacer las entrevistas con la mejor buena onda, ¿no? Para hablar en términos juveniles. Y también tratando de abordar temas de interés. Creo que tenemos muchos temas para discutir dentro de un programa, ¿no?, semanal, como es este, al cual he sido cordialmente invitado, y agradezco la generosidad de los amigos de la Coordinadora Republicana por darme este espacio. Hemos tratado de llevarles un poco de cultura, análisis, visiones legales de los problemas que se están generando, ¿no? Entonces, el abanico es bastante amplio con respecto a los temas que se deben abordar, tomando en consideración la situación del país. Son muchos los temas que ameritan ser analizados y discutidos. Lo que falta es tiempo para poder tocar todos estos temas. Hemos tratado de elegir los que creo yo son los temas que tienen mayor urgencia, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Mi nombre es José Mario Salde, vuelvo a repetirlo, yo soy abogado, soy constitucionalista, abogado en ejercicio, profesor universitario, y hasta este momento, ¿no?, solamente he hecho entrevistas, y no he podido comentarles un poco acerca de dónde vivo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que siempre hago las entrevistas desde Arequipa. Bueno, yo vivo en Arequipa. Estoy muy contento de vivir en Arequipa. Es una gran ciudad, es una magnífica ciudad. Creo que Arequipa ha demostrado hasta hace unos años tener una energía poderosísima que provocó que sea una de las regiones que más crecía, incluso crecía por encima del promedio nacional, ¿no? La contribución económica de Arequipa a la economía nacional también es importante. Tenemos proyectos mineros, proyectos agroindustriales importantes, ¿no?, turísticos. Arequipa, hasta antes de la pandemia, ha sido un lugar bendecido, que brinda magníficas condiciones para familias, ¿no?, para personas mayores que quieran vivir en un lugar tranquilo, ¿no?, con importante desarrollo económico que te da acceso a, tanto desde el punto de vista de la empresa privada, tienes moles, tienes tiendas, tienes una variedad de cosas, ¿no?, que uno puede comprar. Por ejemplo, en el plano cultural, comenzaron a surgir librerías, ¿no?, que es algo que al menos para las personas que nos gusta la lectura es importante dentro de una ciudad, lo que le hacía ya a Arequipa una ciudad un poco más cosmopolita, ¿no? Actividades culturales, el High Festival, ¿no? Indudablemente Arequipa brindaba condiciones hasta antes del COVID muy interesantes para las personas, las familias que quisieran vivir en un lugar sano, tranquilo, seguro, con un clima agradable, ¿no?, con un nivel cultural de la población, creo yo, por encima del promedio nacional. Creo que en Arequipa la gente es culta en general, y eso gracias a las instituciones educativas que tenemos. Tenemos colegios de muy buen nivel, ¿no? Algunas universidades también tienen muy buen nivel, dependiendo de carrera, ¿no?, dependiendo qué institución, pero en general creo que hay condiciones muy favorables para que las personas vengan a vivir a esta ciudad, o al menos eso ocurría hasta antes del COVID, ¿no? El COVID lo que ha hecho es desnudar la fragilidad institucional en la que está sumergida la ciudad, ¿no? Empecemos por el lado social, ¿no? Hemos descubierto que en materia, por ejemplo, de cobertura de salud, no nos damos el abasto para controlar
Y esto es algo, digamos, que se da a nivel nacional, pero Arequipa ha tomado un especial dramatismo. No nos damos el espacio suficiente, ¿no? Y no tenemos el respaldo institucional, técnico, para poder soportar la cantidad de enfermos por día que tenemos en la ciudad. Y eso genera imágenes muy tristes de familias que están fuera de los hospitales, eh, enterándose de la muerte de sus parientes, y realmente se han vivido escenas muy dramáticas en estos últimos meses, ¿no? El COVID a nivel social nos ha golpeado mucho. Eh, las autoridades no han estado a la altura de lo que la región y la provincia de Arequipa lo exige. El gobernador ha demostrado una enorme incapacidad, y como muchos lo hemos sostenido, seguramente la historia juzgará su gestión y él quedará como muy mal gobernador regional. Y si es que no sale con diversas denuncias, ¿no? Que seguramente va a ocurrir. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Eh, Creo que las autoridades no han estado al nivel de las circunstancias que exigían. El gobernador regional, el alcalde provincial, rodeado de un grupo de asesores totalmente mediocres, ¿no? Un alcalde provincial que ya venía con una denuncia por haber cometido un delito contra la administración pública cuando fue alcalde de un distrito, ¿no? Acá en Arequipa. Eh, ya venía, digamos, con cuestionamientos y bueno, fue elegido alcalde de la ciudad, ¿no? No estuvo a la altura, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que un lugar que es un foco infeccioso importante es el centro histórico, ¿no? De hecho, la mayor cantidad de gente que se contagia sale del centro histórico, ¿no? Del cercado de la ciudad, la parte histórica del cercado de la ciudad. Bueno, y el alcalde no toma las medidas para poder controlar eso, ¿no? No sé, yo pienso, y lo sugerí en su momento, por ejemplo, se podría controlar el aforo, ¿no? Sí es posible. O sea, sí se puede hacer un trabajo logístico que permita controlar el aforo del centro histórico para reducir la tasa de contagios, ¿no? Pero al menos, por disparatada que pueda ser la propuesta, al menos se intenta hacer algo para controlar esta avalancha de contagios, ¿no? Ya se ha identificado el lugar donde se da la mayor cantidad de contagios y no se hace nada. Y está dentro de la competencia o la jurisdicción del alcalde de la provincia de Arequipa, ¿no? Bueno, económicamente también hemos tenido grandes problemas por el cese de actividades económicas. Muchas empresas han quebrado. Arequipa era un lugar interesante para invertir, tanto para hacer grandes inversiones de carácter inmobiliario, agroindustrial, en el sector minería, pequeña y mediana minería. Y realmente el problema del COVID ha causado un gran perjuicio a la economía regional. Vemos ahora en las calles a personas desempleadas, eh, han aumentado la cantidad de mendigos. Arequipa no era una ciudad que se caracterizara por tener mendigos, ¿no? Eh, no sé qué lectura podemos hacer de esto, es decir, o sea, entiendo que hay gente que por necesidad tiene que salir a las calles a mendigar, pero Arequipa al menos había logrado crear condiciones para que se redujera la cantidad de gente que tenía que salir a las calles a pedir limosnas, ¿no? Una cuestión también de dignidad, ¿no? Uno ve la forma de ganar el pan a través del trabajo, ¿no? Pero realmente la falta de oportunidades provocaron que muchas personas, muchas familias tuvieran que salir a mendigar. Y eso es lo que a mí particularmente, yo tengo 38 años, es algo que nunca había visto en Arequipa, ¿no? Es decir, se veía en algunas zonas donde evidentemente hay una pobreza evidente, ¿no? Y tienen necesidades de infraestructura, hay brechas que tienen que superarse, ¿no? Pero no en toda la ciudad, es decir, caminar en la esquina y encontrarte una persona que está en la total orfandad, ¿no? En la pobreza extrema, ¿no? La necesidad de tener que agenciarse un pan para poder sobrevivir, no tenían absolutamente nada, ¿no?
eso es lo que ha provocado el COVID a nivel económico, ¿no? Y evidentemente problemas de financiamiento en las empresas, problemas en la cadena de pago de muchas empresas que están ahora endeudadas, el bono de reactiva que solamente favoreció a las grandes empresas. Por ejemplo, el bono de reactiva fue otorgado a 2 universidades privadas, ¿no? Que creo yo no necesitaban ese dinero, ¿no? Que se han dado aproximadamente 10 millones a cada una. En lugar de orientar esos recursos al pequeño o mediano empresario, ¿no? Que estaba atorado de deudas, ¿no? Y también de deuda social, ¿no? El pago a los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Ya me imagino, el próximo gobierno se encargará de esclarecer qué ocurrió con este programa Reactiva, ¿no? Creo yo que ha sido un mecanismo de cooptación política del gobierno para poder lograr tener respaldo de parte de las grandes empresas, ¿no? Que han sido finalmente las que se han beneficiado, han sido favorecidas, ¿no? Bien, y inevitable hablar del tema político, ¿no? Hay una corrupción generalizada en Arequipa, ¿no? Muchos dirán, es una manifestación clara del fracaso del proceso de descentralización en la ciudad, en la región, en el país. Sí, probablemente. Un mal proceso de descentralización que solamente ha conducido a generar grandes burocracias regionales, ¿no? Pero no realmente un gobierno regional eficaz que desarrolle proyectos estratégicos, no, no, no. Más bien conflictos de competencias entre la provincia de Arequipa y el gobierno regional, se pelotean cuando quieren las responsabilidades, es realmente un desastre, ¿no? O sea, esta situación, digamos, de fracaso del proceso de descentralización, como un proceso, ¿no? Un proceso, digamos, que se genera a partir del gobierno del señor Toledo, ¿no? Que básicamente lo que él hizo es convertir los departamentos en regiones, ¿no? Tampoco no hizo mucho, por así decirlo. Pues sí, tomó la decisión política de convocar a la elección de autoridades regionales, pero este proceso, digamos, se ha estancado, ¿no? Porque no puede haber tantas regiones en el país, ¿no? Al menos, hablemos concretamente en el caso del sur. Yo sí creo que tiene que haber un nivel de articulación entre las regiones, ¿no? Si vamos a hablar de generación de proyectos estratégicos, tiene que haber una articulación mínima a nivel regional. Entonces, tenemos que pasar ya a la constitución, a la consolidación de macroregiones, ¿no? Y eso tiene que trabajarse, y para eso las élites políticas, empresariales de las regiones tienen que trabajar de manera concertada. En Arequipa se intentó, nuevamente regresando a la situación de mi querida ciudad, en Arequipa se intentó, hubo un gran esfuerzo de algunos empresarios y dirigentes políticos para promover la consolidación de la macroregión sur. Lamentablemente, cuando se dio el proceso de votación para saber si se creaba la macroregión, la única región que estaba a favor de la construcción de la macroregión fue Arequipa. Las demás no quisieron. Eso, digamos que creo que contradice un poco la acusación de ser extremadamente regionalistas, ¿no? Por parte del Perú, ¿no? Que acusan a ser siempre a los arequipeños de ser regionalistas. No, Arequipa fue la única región que votó para crear, consolidar una macroregión. Tal vez había un temor justificado de la posición de Arequipa dentro de lo que era la macroregión, ¿no? Era la región, evidentemente, que tenía mayor peso económico y mayor protagonismo político, ¿no? Por la cantidad de habitantes, por el nivel de desarrollo. Pero la idea era que todos podamos beneficiarnos a través de proyectos estratégicos, ¿no? Pero lamentablemente no se produjo, ¿no? Y eso llevó a cuestionar el proceso de descentralización. Se suma la corrupción generalizada que se ha visto en el marco del gobierno regional, por ejemplo, diversas acusaciones al señor Cáceres Llica, promesas incumplidas en la campaña del señor Cáceres Llica. El señor Cáceres Llica sostuvo en campaña que le iba a quitar, bueno, así lo dijo, a Sociedad Minera Cerro Verde, que es una de las empresas más importantes de la ciudad, 1.000 millones de soles para hacer proyectos. Bueno, el señor Cáceres Llica ya está un poco más de la mitad de su gestión como gobernador regional y hasta ahora no ha explicado qué fue esa propuesta, ¿no? Una propuesta populista, ¿no? Quería generar pues una confrontación con la empresa, ¿no? Con la gran empresa, ¿no? No obstante, Cerro Verde tiene una posición tal vez discutible, genera importantes recursos por concepto de canon,
elabora proyectos que contribuyen al desarrollo, pero yo creo que podrían apoyar más. Particularmente yo creo eso. Creo que en el marco de las políticas de responsabilidad social, el estar tan cerca de una ciudad, están a 5 kilómetros de la ciudad, sus operaciones, muy cerca, deberían tener un mayor compromiso, sobre todo ahora en este contexto complicado para la salud pública de la pandemia del COVID, ¿no? Pero bueno, el señor Cáceres Chica prometió eso y lo incumplió, ¿no? También hay corrupción en la municipalidad provincial, hay corrupción en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Donde el rector ha sido denunciado por hacer mal uso del canon, ¿no? Además de haber sido denunciado por persecución política, ¿no? Una universidad que ha sido tomada por Pate Roja, ¿no? Hace tantos años, y donde estas personas, ¿no? De filiación comunista hacen lo que les da la gana y han llevado a la universidad a un nivel eh, académico pésimo, ¿no? No está bien la universidad. La universidad se sostiene básicamente por la calidad de los estudiantes que ingresan a la universidad, porque el examen de ingreso es difícil y hay mucha competencia. Entonces ingresan chicos con muy buen nivel, ¿no? Que se han preparado para el ingreso, y eso es lo que sostiene el prestigio de la universidad. No necesariamente las autoridades y no necesariamente los profesores. Hay un gran nivel de mediocridad y hay un gran nivel de corrupción en la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces, la situación en Arequipa es complicada, ¿no? Complicada ahora por el tema del COVID. Creo que en ese sentido, el voto por el profesor Castillo ha sido una especie de gesto, ¿no? Político, de rechazo, por una profunda insatisfacción en la que está gran parte de la población de Arequipa por el manejo del COVID, ¿no? Y también por los últimos gobiernos que hemos tenido a nivel regional, que no se han preocupado por hacer crecer la economía regional y más bien se han preocupado, creo yo, ¿no? De hecho hay denuncias, ha salido hace poco una denuncia contra la expresidenta regional, Yamil Osorio, indicando de que ha habido pues malos manejos por al menos 150 millones de soles, ¿no? Durante su gestión. Entonces la gente entiende de que los políticos gobiernan para ellos, ¿no? Y no para el desarrollo de la región, de la ciudad. Entonces hay una insatisfacción y un reclamo con respecto a la clase política regional, ¿no? Y yo creo que el señor Castillo en ese sentido ha aprovechado esa insatisfacción, ¿no? Y no está mal, no está mal porque nuevamente hay un justo reclamo. El problema es la solución que plantea el señor Castillo. Y ahí es donde muchos cuestionamos, mucho desde las provincias, ojo, por si acaso estoy hablando desde Arequipa, no estoy hablando desde Lima, donde la situación es otra. Desde Arequipa cuestionamos, a nivel sur, cierta desatención del Estado, ¿no? Evidente. Hay, como había dicho, brechas de infraestructura, sociales, alimenticias. Tenemos proyectos de inversión importantes que no han sido impulsados por la mezquindad de las autoridades regionales, también creo yo por cierta displicencia de las autoridades en Lima. Majesiguas, el megapuerto de Corillo, los corredores turísticos. Asumo que mucha gente ha ido al Colca. Hay que poner en valor esos corredores turísticos. Cotahuasi, la plataforma logística. Hay varios proyectos que están en cartera, pero que no existe la voluntad política para poder impulsarlos, ¿no? Y para no extenderme más, no quiero aburrirlos realmente, discúlpenme por esta vez no haber hecho una entrevista, sino haber yo dado un testimonio como ciudadano eh, a días de las elecciones, ¿no? Quería dar mi opinión con respecto a lo que sucede desde la región de Arequipa. Eh, Creo yo que el debate, ¿no? Que se ha celebrado este domingo no ha ayudado mucho a despejar dudas que pueden tener la población con respecto a la idoneidad de la señora Fujimori y del señor Castillo, ¿no? ¿Por qué digo eso, no? Porque han venido a Arequipa y no han hablado nada de Arequipa. Solamente han mencionado Majesiguas. Ese es uno de los proyectos. Y lo demás, sí, Majesiguas representa un impulso importante para el desarrollo regional. Importantísimo. Casi 36.000 hectáreas, la creación de la nueva ciudad Majes, el aeropuerto en Majes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es una inversión muy fuerte, ¿no? Pero hay otros proyectos, ¿no? Que no solamente están en Majes, ¿no? Por ejemplo, en el caso
de Islay, está el megapuerto Corillo, ¿no? Un puerto que nos pondría en competencia en toda la costa, ¿no? del sur americano, ¿no? La idea de construir un puerto como Corillo es entrar en esa competencia, directamente competir con los puertos del sur en Chile, ¿no? Eh, no hay voluntad política, la plataforma petroquímica tampoco. Ahí había una discusión con respecto a si la plataforma debería estar en Moquegua o en Arequipa. Lo creo yo, y no lo digo por ser arequipeño, creo yo de que Arequipa brinda mejores condiciones para la plataforma. Es más, ya se ha identificado el lugar donde podría construirse, también en Islay. Entonces, Arequipa tiene una gran potencialidad y me parece muy extraño que los candidatos, tanto el señor Castillo como la señora Fujimori, no se hayan preocupado por proponer cosas para la región Arequipa, estando en Arequipa, ¿no? Habiendo sido recibidos, creo yo, cortésmente, ¿no? Por la población, ¿no? Rechazo las agresiones que ha recibido la señora Fujimori. Creo que ese no es el poblador arequipeño, ese seguramente es una persona que está confundida, ¿no? El poblador arequipeño es respetuoso de las diferentes opiniones. Sí, somos pues a veces muy radicales con nuestras posturas, pero eso no nos debe llegar a situaciones de violencia, ¿no? Somos radicales para reclamar nuestros derechos, pero no para agredir, y menos a una dama, ¿no? Por más cuestionamientos que pueda tener, ¿no? Creo que eso no está bien. Y ahí sí hay que pedir, tal vez como región, disculpas, ¿no? Eh, ¿Cuál habrá sido la intención? No lo sabemos. Habría que identificar a la persona que lanzó la piedra. O como dicen muchos, hay que entrevistar a la piedra, ¿no? Para preguntarle quién fue el que la lanzó, ¿no? Bien, preocupa mucho esta situación. Preocupa mucho que el discurso gira alrededor de cuestiones de carácter estructural nacional, ¿no? De reformas de la Constitución, y no se entiendan los problemas concretos que tiene la región, ¿no? Nuevamente, estamos en esta tendencia, ¿no? de la política que se da desde Lima, de estar a espaldas a las necesidades de las regiones, ¿no? Ojo, estamos hablando de la segunda región más importante del país. Puede aportar mucho Arequipa al crecimiento económico regional, nacional, pero evidentemente hay una gran indiferencia y es preocupante. Y es preocupante porque, como afirmé, los arequipeños somos radicales, para lo bueno, pero también cuando hay que levantarse, para lo malo. Entonces, estaremos alertas con respecto a lo que suceda. Estaremos alertas con respecto a quién gana, si cumple sus promesas, si hay cambios, la población exige cambios, y si es o no respetuosa la persona que dirija los rumbos del país, el futuro el presidente, el jefe de Estado, si es respetuoso de la democracia y del Estado de Derecho. Nosotros, como capital jurídica del país, no vamos a aceptar violaciones de derechos humanos, ni tampoco rupturas al régimen democrático. Bien, les mando desde Arequipa un gran saludo, disculpen por haberme extendido tanto, y voten a conciencia, sin miedo, y que Dios bendiga al Perú. Muchas gracias.